Resolvamos el siguiente supuesto. Pensemos que eres un nutriólogo y que de alguna u otra forma tienes que administrar la agenda de tus pacientes, sobre todo las de aquellos pacientes que tienen que venir una y otra vez, es decir, de manera subsecuente, y que tienes que ver cada determinado número de días. Si tuviéramos que calcular las fechas siguientes en las que es necesario ver a cada uno de ellos, tal vez tendríamos que hacer esto manualmente, semana tras semana o catorcena tras catorcena, dependiendo el periodo que cada uno de estos sea necesario tenerlo en el consultorio. Quédate hasta el final del video, pues el día de hoy vamos a aprender cómo calcular fácilmente las citas subsecuentes a partir de una fecha inicial en Power Query dentro de Microsoft Excel. Antes de iniciar con el ejemplo, es importante mencionar que lo que logremos hacer con este ejemplo es aplicable tanto en Power Query, para Excel como para Power BI, por lo que el aprendizaje de estas herramientas entonces será por partida doble. Vayamos ahora sí al ejemplo de hoy. En la siguiente tabla de Excel tenemos el registro bastante básico de los pacientes que llegan a cita con el nutriólogo. En la primera columna tenemos anotada la fecha de cita de primera vez de cada uno de estos pacientes, mismos que describimos en la segunda columna con su nombre. En la tercera columna estamos indicando el número de citas que hemos considerado que el paciente regrese al consultorio para dar seguimiento a su caso. Y por último, en la columna frecuencia tenemos el número de días que pasarán antes de tener una cita. Estas pueden ser cada 7 días, cada 14 días, etc., según sea el caso. Ya que conocemos los datos, entonces, ¿cómo es que hacemos para calcular de una buena vez todas las citas subsecuentes de cada paciente y que sean las fechas correctas con base en la frecuencia y el número de veces en que hay que revisarlo? Muy bien, pues vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer registro la persona que tuvo cita el día 2 de enero de 2020, llamado Juan Hernández. Y bueno, esta persona, de acuerdo a la evaluación que hizo el nutriólogo, necesita ir 8 veces, es decir, 8 citas subsecuentes, en las que la frecuencia debe ser cada 7 días. En el segundo caso tenemos la cita del 29 de febrero a José Luis Pérez, y este requiere de 6 citas subsecuentes, pero en este caso con él lo vamos a citar después de 14 días. Y vamos a ver algún ejemplo distinto. Por ejemplo, veo aquí también datos del 23 de mayo de 2020. Antonio Torres, quien necesita 8 citas de seguimiento con 10 días de separación de cada uno de ellos. También tenemos por acá algunos como el paciente que se llama Jesús Infante, del 4 de junio de 2020. Y que bueno, él requiere de 7 citas, pero en este caso, por la gravedad del asunto, requiere que sea cada 3 días. Así nosotros vamos a tener los distintos ejemplos, pero si nosotros tenemos solo esos datos, ¿cómo es que nosotros podemos determinar las fechas en las que pues este paciente, por ejemplo, Juan Hernández, debería de asistir 8 ocasiones más, y en qué fechas, considerando que la separación de días va a ser de 7 días, es decir, prácticamente una vez a la semana? Pues vamos a hacer lo siguiente. Va a ser realmente algo fácil. Bien, hay que conocer nada más la herramienta y el código que nosotros vamos a utilizar para generar una columna personalizada. Todo esto lo vamos a hacer a través de Power Query, y como ya se los dije hace un momento, lo vamos a poder aplicar tanto en Power Query para Excel como Power Query para Power BI, por lo que entonces esto se va a convertir en una herramienta bastante buena en ambos casos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos esta tabla, nosotros ya le tenemos como formato de tabla. Aquí tenemos tabla 1. Voy a poner el cursor sobre cualquier parte de la tabla y vamos a ir a Power Query. Ustedes ya han visto en otros cursos, si es que siguen este canal, Power Query lo tenemos aquí en la parte de datos, en este grupo que se llama obtener y transformar datos. Y dentro de este vamos a decirle que vamos a cargar los datos desde una tabla o rango. Entonces hacemos clic en esta herramienta y se van a cargar los datos que nosotros tenemos en esta tabla a través de esta herramienta de Power Query. Si ustedes extraen una tabla para hacer el ejemplo o descargan este mismo ejemplo, no olviden que muchas veces Power Query, aunque el dato se encuentra como fecha en Excel,
Cuando nosotros lo cargamos en Power Query, esta fecha se encuentra en formato de fecha y hora. Como nosotros no habíamos considerado una hora, pues vean que todo me lo va a mostrar como las 12 horas. Nosotros hay que cambiar el formato a únicamente fecha. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros vamos a hacer clic aquí en este icono y nos va a mostrar los distintos tipos de formato que tenemos en Power Query. Y le digo que me lo dé solamente como fecha. Aquí recuerden que en Power Query cuando hacemos un cambio no existe la herramienta deshacer. Lo que existe es una serie de pasos que nosotros vamos a ir agregando. Y cuando cambio el formato de estos conceptos me dice si quiero que se genere un nuevo paso o únicamente voy a sustituir el formato actual sin que se genere un nuevo paso. En este caso no es necesario, pero bueno, a manera didáctica pues yo le voy a decir que se genere un nuevo paso. Por si me arrepiento, yo voy a poder ir eliminando los pasos de aquí. Vean que si hago clic en esta X con rojo, ya cambió la fecha aquí de este lado, pero si elimino ese paso, es como el comando deshacer, lo quito y nuevamente la fecha regresa a su estado actual. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Le digo que me dé el formato de fecha, que me añada un nuevo paso y ahí tendremos estos pasos de cada movimiento y de cada cambio que hagamos en Power Query. Muy bien, ahora que ya tenemos los datos cargados, va a ser tan sencillo como crear una columna personalizada con una función que les voy a dejar en la descripción de este video o se las dejaré en un blog de notas o en algún lado dentro de la descripción de este. Vamos a copiar este código que yo ya tengo aquí preparado, en donde vamos a utilizar la función list.dates. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí en donde dice agregar columna. Y dentro de agregar columna vamos a elegir esto que dice columna personalizada. Hacemos clic en columna personalizada y va a aparecer un cuadro que nos dice agregue una columna que se calcula a partir de otras columnas. Así es, a esta nosotros le vamos a llamar siguiente cita. Siguiente cita. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí vamos a pegar este código que les voy a dejar. Lo vamos a pegar hasta aquí, sin el signo igual. Y entonces lo pegamos de este lado. Cuando nosotros creamos funciones a través de las columnas personalizadas en Power Query, siempre hace un testeo de la función para evitar que tengamos errores. Observen que en la parte de abajo me dice no se han detectado errores de sintaxis, es decir, la función que nosotros hemos creado no ha detectado ningún error. No voy a explicar el uso de esta función porque mi interés nuevamente, y como se los he pedido en muchas ocasiones o se los he ofrecido, mi interés es que esto lo puedan hacer más de una persona y no solamente aquellos que conozcan un poquito sobre el lenguaje DAX, por lo que entonces las herramientas quiero que estén al alcance de todos. Por eso les voy a dejar el código ahí listo. Y bueno, en algún momento pues tal vez tengamos oportunidad de aprender DAX o de revisar el tema para entonces entender un poquito de qué es lo que sucede de pronto con el uso de algunas funciones y de algunos elementos que nosotros pusimos en este código. Ya que lo tenemos, pues comprobamos que no haya entonces errores en la función y entonces vamos a darle a aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar, automáticamente se genera una columna que dice siguiente cita. ¿Qué es lo que hizo esta función? Pues lo que hizo fue generarnos de manera automática todas las fechas con base en los datos que nosotros colocamos de este lado, es decir, cuántas citas subsecuentes requiere cada uno de nuestros pacientes y también con qué frecuencia van a venir cada uno de estos pacientes. ¿Y cómo veo esos datos, Víctor? Porque yo ahí nada más veo que dice list. Lo que vamos a hacer cuando genera esta lista justamente es hacer clic aquí en este icono y vamos a decirle que nos expanda en nuevas filas. Es decir, si yo hago clic aquí, observen lo que sucede, se van a expandir absolutamente todas las filas de los elementos con todas sus fechas y con todos los nombres de las personas que nosotros tenemos ahí. Ahorita nosotros ya tenemos entonces el resultado con tan solo ese código de todos los pacientes. Vean que ya tengo tantas filas
cómo el número de citas se hayan establecido en cada uno de ellos. Por ejemplo, este, que es José Luis Pérez, decía que tenía 6 citas subsecuentes y verás que se tienen 6 registros, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. El número de citas va a ser el número de registros. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos vamos a registrar aquí una fecha distinta con la separación con el número de días que nosotros tenemos aquí en la frecuencia. Aquí no puedo comprobar correctamente o adecuadamente por vista, pero vámonos un poquito entonces ya nosotros que tenemos el resultado. Vamos aquí a la parte de inicio, le vamos a dar cerrar y cargar y entonces nos vamos a llevar esta consulta a Excel para entonces comprobar que los datos nosotros los tenemos adecuadamente. Le voy a dar cerrar y cargar y entonces se va a generar esa consulta y ahora sí, nosotros tenemos la posibilidad de verificar los datos. Bien, aquí me está dando esta parte que dice siguiente cita en formato de número. Déjenme verificar entonces si acá en la parte de Power Query nosotros teníamos que cambiar voy a regresar a Power Query, teníamos que cambiar el formato. Sí, efectivamente me dio el dato como número. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un formato general. Lo que aquí yo debí de haber hecho antes de salir de esta herramienta es darle formato como fecha. Una vez que le di formato como fecha, vean que cambia el icono por un calendario, es decir, a fechas. Y entonces ahora sí le doy cerrar y cargar, actualizamos la tabla y entonces los datos de siguiente fecha se transforman efectivamente en eso, en las fechas. Vamos a hacer la comprobación de los datos nada más para verlo de manera efectiva y ver que esto realmente haya funcionado como esperábamos. Vamos a ver qué podemos hacer para comprobarlo. ¿Cómo sé? Obviamente son fechas bastante sencillas, pero ¿cómo puedo hacer una comprobación con números para determinar que realmente, si la primera cita fue el 1 de febrero de 2020, necesito 8 citas con una frecuencia de 7 días. Si la primera cita fue el 1 de febrero de 2020, pues la siguiente cita 7 días después efectivamente va a ser el 8 de febrero de 2020. ¿Cómo puedo comprobar esto? Sacando la diferencia de esta fecha menos esta y me va a dar en número general, vamos a darle en número general, me va a dar efectivamente que la frecuencia de este es 7. Asimismo, si yo me estoy consultando el día 8, la siguiente cita sería el 15 de febrero. ¿Por qué? Porque el 15 menos la cita del 8, entonces nuevamente me va a dar 7 días. Entonces parece ser que el cálculo con el código y la función que nosotros creamos pues es adecuado. Así sucesivamente del 15 y 7 días tendríamos el 22 de febrero. Otros 7 días el 29 de febrero y así sucesivamente cada 7 días hasta terminar con las 8 citas de este paciente llamado Juan Hernández el día 28 de marzo de 2020. Esa sería la fecha en el que nosotros sabemos que va a acabar su tratamiento con el nutriólogo y que bueno, va a tener que ir ese montón de ocasiones al nutriólogo. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso, el paciente José Luis Pérez, que fue a su primer cita el 29 de febrero de 2020. Dice el nutriólogo que tenía que asistir 6 veces a citas subsecuentes, es decir, a 6 citas recurrentes posteriores a la primera cita. Pero en el caso de este tiene que ir o tenía que ir 14 días después entre una cita y otra. Vamos a hacer entonces la comprobación. Vamos a darle nada más formato de número aquí, general. Entonces yo voy a escribir igual menos esta fecha menos esta. Y efectivamente entre el 29 de febrero de 2020 hasta el 14 de marzo, pues sí, han pasado efectivamente 14 días. Asimismo, si nos vamos hacia las citas subsecuentes, después del 14 de febrero, este paciente debió de regresar el 14 de marzo, debió de haber regresado el 28 de marzo, posteriormente el 11 de abril,
después el 25 de abril y así hasta terminar su tratamiento, pero en este caso en 6 citas, vean ustedes aquí que son 3 y 3, son 6 citas, y él terminaría su tratamiento el 23 de mayo del 2020. Vamos a ver un último ejemplo. Por acá tenemos algunos que son de 10 días. Vean este que tiene 8 citas. Tenemos 4 aquí y 4 más. Son 8 citas. Su primer cita de este paciente dice que fue el 23 de mayo de 2020. Vamos a entonces a restar esta fecha menos el 23 de mayo. Y efectivamente, si le doy formato general, va a decir que entre esa fecha y la de la primera cita han transcurrido 10 días. Entonces ya tenemos, con base en esa fecha, 10 días más para que yo pueda irme a su segunda cita, que sería 10 días después. Entonces sería el 12 de junio. 10 días después sería el 22 de junio. Posteriormente, 10 días después, el 2 de julio y así sucesivamente hasta terminar su tratamiento el 11 de agosto de 2020. Así entonces, de esta manera, con un código bastante sencillo, observen cómo con base en algunos registros logramos determinar el número de citas y con todas las fechas, y con base en esto, pues bueno, obtener un calendario bastante completo sobre la agenda de un nutriólogo. Obviamente esto pues nos puede servir para muchas otras cosas, para muchos otros negocios. En este caso yo utilicé un ejemplo de un nutriólogo. Puede ser para cualquier médico de cualquier especialidad o para cualquier negocio que tenga que estar viendo sucesivamente sus clientes y que bueno, no pierda de vista los datos y las fechas en los que tiene que atender estos asuntos. Esto tal vez, ya que ustedes lo construyan, lo pueden acompañar de formato condicional para ver de manera visual algún elemento que les permita ver que se acerca la fecha en la que hay que atender a uno o otro determinado cliente. No lo sé. Toda esa parte de ideas y de creatividad ustedes lo hacen mucho mejor que yo. Ustedes son mucho más expertos que yo en esa parte. Y bueno, yo nada más les doy como este tip. Les doy la idea y ustedes entonces se encargan de desarrollar todo lo que viene posterior a el ejemplo muy sencillo que regularmente yo les muestro. Pues bien, esto es todo. El video del día de hoy era algo que les quería mostrar. Me pareció bastante interesante el ejemplo. Si les ha gustado el video, pues bueno, como siempre les pido, denle me gusta, dejen sus comentarios también qué les pareció el tip. Y bueno, si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal en el botoncito de aquí abajo. Les habla su amigo Víctor, esto es Microsoft Excel a todo nivel y nos vemos en el siguiente video.